Gloria al Señor, mis amados. Bienvenidos a una nueva clase de la Escuela Bíblica de Estandarte de Verdad. Vamos en esta tarde a seguir estudiando acerca de el tema de la hermenéutica, cómo leer el libro. Pero antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Así que oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, y en todo lugar. Damos gracias por este día, gracias Señor por permitirnos estar juntos, reunidos como iglesia, Señor, para aprender de tu palabra, para aprender, Señor, a interpretar correctamente tus escrituras como obreros aprobados, Señor, que no tienen nada de qué avergonzarse. Señor, en esta tarde tenemos como propósito poder dedicar este tiempo, Señor, al estudio de este conocimiento necesario, Señor, para trazar la escritura de una manera verdadera, Señor, sin torcer ni tergiversar el sentido del texto. Pedimos, Padre, que nos ayudes para poder, Señor, aprender de una manera eficaz este conocimiento, Señor. Ayúdanos a estar atentos, a estar enfocados, Señor, en el contenido de esta clase. Quita de nosotros toda distracción. Permítenos, Señor, retener al máximo estas enseñanzas y sobre todo, Señor, que no sirvan para nuestro envanecimiento, Señor, sino para para profundizar en nuestro estudio de ti. En el nombre poderoso de Jesús oramos en esta tarde. Acompáñanos, Espíritu Santo. Amén y amén. En gloria al Señor, mis amados. Eh, Déjenme únicamente desplegar aquí nuestro material para este día. A ver. Ok. ¿Todos lo miran por ahí? Sí. 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 Bien, gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, en esta tarde vamos a ver la cuarta unidad de nuestra clase que tiene que ver con los discursos. Los discursos. Este es nuestro bosquejo, lo que vamos a seguir en estas lecciones. Vamos a ver primero una introducción, hablando acerca de qué son los discursos, definiendo a qué nos referimos con discursos. Luego vamos a ver una breve aplicación de lo que hacemos cuando buscamos interpretar estas unidades literarias y luego miraremos qué buscar en los discursos. Y a medida que vamos entrando en materia y viendo cada una de estas herramientas, nos vamos a ir dando cuenta que vamos profundizando cada vez más. Primero empezamos con las frases, ¿verdad? Con las oraciones. Luego pasamos a los párrafos y ahora vamos a ir viendo unidades de pensamiento más estructuradas, más grandes y complejas. Y por eso es importante, hermanos, que en cada sección podamos hacer las tareas. Porque la manera en cómo vamos a entender nosotros, cómo se aplica este conocimiento, es a través de las tareas. Entonces, si usted está comprometido con querer aprender cómo interpretar la Biblia de una manera correcta, cómo hacer una hermenéutica correcta, tiene que comprometerse con todo el proceso y tiene que hacer sus tareas. ¿Verdad? Tiene que apartar un tiempo para dedicarse a este estudio de la palabra. Eso es muy importante, mis hermanos. Si nosotros no nos comprometemos a eso, nosotros no vamos a crecer en este estudio. Todo proceso de estudio requiere ese compromiso. Y en realidad, hermanos, cuando uno entra a un seminario, el compromiso es mayor y más riguroso. La ventaja que tenemos en la iglesia es que no tenemos tiempo, no hay nadie que nos está sacando carrera. Entonces podemos tomarnos todo el tiempo del mundo para aprender estas cosas. Y si tardáramos 10 años en ver todo este libro de hermenéutica, habrá valido la pena porque lo habremos disfrutado, porque lo habremos
digerido de una manera eficaz para todos, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro cometido con esta clase. Así que quiero únicamente recordarle y exhortarle, ¿verdad?, a que pueda tener este compromiso usted con la clase para que pueda aprender y que pueda disfrutar esta experiencia de aprendizaje. Entonces, miremos esta breve introducción acerca de los discursos. Utilizaremos el término discurso para aludir a aquellas unidades relacionadas del texto que son más largas que los párrafos. Hubiéramos podido utilizar otros términos, hubiéramos podido decir relato, perícopa, episodio, unidad de pensamiento o capítulo, pero nos gusta la fluidez del término discurso. Un discurso puede ser un episodio más breve dentro de un relato, o por ejemplo el relato de David y Goliat, o puede ser también el propio relato completo, la historia de David. Dos párrafos relacionados de una de las cartas de Pablo pueden también ser un discurso. No pretendemos ser muy estrictos acerca de esta terminología o las definiciones que estamos utilizando. Nuestra meta en este capítulo es que usted pueda ser capaz de abordar unidades más extensas del texto bíblico. Al final del día, mis amados, la Biblia no es una colección de frases cortas y sin relación, ni de párrafos inconexos, sino más bien un relato. Todo está interconectado uno con otro y una cosa nos lleva a la otra. Entonces, para efectos de la clase, empezamos a ver las oraciones y después los párrafos para poder identificar estos recursos literarios. Pero cuando nos acercamos a la Biblia, no vamos a buscar únicamente palabras separadas o párrafos aislados, sino que tenemos que ver la conexión que hay entre estas cosas. Las oraciones y los párrafos y todos los recursos que vimos al margen de estos dos instrumentos nos ayudan a nosotros a entender el sentido completo de todo un texto interconectado entre sí. Los temas están entretejidos a lo largo del texto, de párrafo en párrafo. Un buen número de indicadores y conexiones vinculan entre sí estos párrafos. Ya lo vimos en la clase pasada. Si bien es muy importante que iniciemos nuestro estudio con los pequeños detalles en las oraciones gramaticales, es también imperativo que avancemos hacia los párrafos y que a continuación pasemos ya al ámbito de los discursos. Entonces venimos de menos a más, de más superficial a más profundo. El mensaje de Dios, sin embargo, no se limita a las pequeñas unidades del texto. Una buena parte del mensaje de la Biblia se aloja en las unidades más extensas del texto. El descubrimiento de este mensaje requiere que hagamos observaciones en el ámbito de los discursos. ¿Cómo vemos u observamos las grandes porciones de texto? La respuesta no es complicada. Todo lo que hemos venido aprendiendo en los capítulos 2 y 3 acerca de las frases y párrafos se aplica también a los discursos. La repetición de palabras, las cláusulas de causa y efecto, desarrollos de lo general a lo específico, las conjunciones, etcétera, todas esas cosas son aplicables al estudio de los discursos. Así que por eso es que es importante que nosotros hagamos las tareas. Porque si usted no recuerda qué es una cláusula de causa y efecto, qué es una repetición de palabras, qué es pasar de lo general a lo específico, usted va a estar perdido cuando analicemos los discursos. La disciplina esencial que se ha desarrollado en los capítulos anteriores está basada en una observación intensiva y específica, y es exactamente la técnica necesaria para poder abordar las unidades más extensas del texto. No obstante, en este capítulo vamos a ver algunos elementos más a nuestra lista de cosas que tenemos que buscar, elementos que son más específicos
para la lectura en el nivel de los discursos. También vamos a ilustrar estos rasgos con algunos pasajes muy interesantes. Así que, bueno, antes de poder pasar a qué debemos buscar en los discursos, quiero que leamos un breve ejemplo en un caso de Sherlock Holmes para que miremos nosotros qué es lo que estamos haciendo cuando estamos dedicándonos a la observación de un párrafo. Vamos a pasar a la página 118 de nuestro material. Y voy a pedirle en primer lugar a la hermana Laura que nos ayude leyendo esta pequeña historia. Es un fragmento de un libro de Sherlock Holmes. Hermana Laura. Una noche, era el 20 de marzo de 1888. Me encontraba de regreso a casa después de visitar a un paciente. En este tiempo había vuelto a la práctica civil. Cuando llegué a Baker Street, al franquear el portal que también recordaba y que en mi mente siempre estará asociado con mi noviazgo y con los oscuros incidentes del estudio Escarlata, me asaltó un intento deseo de ver de nuevo a Holmes y de saber en qué estaba empleando sus extraordinarias facultades. Sus habitaciones estaban bien iluminadas y al mirar hacia ellas vi su figura alta y delgada que pasaba 2 veces por delante del ventanal. Andaba por la habitación con rapidez y apresuramiento, con la cabeza hundida sobre el pecho y las manos hacia atrás. A mí, que conocía cada uno de sus hábitos y ademanes, su actitud y aspecto me lo dijeron todo acerca de lo que estaba sucediendo. Sin duda, Holmes estaba de nuevo en acción. Había resucitado de los sueños inducidos por los fármacos y estaba absorto en la atmósfera de algún nuevo problema. Hice sonar el timbre y Holmes se asomó por la ventana de aquella habitación que antes había sido, en parte, la mía. Sus ademanes no fueron efusivos, rara vez lo eran, pero se alegró, creo, de verme. Sin hablar apenas, pero con mirada cariñosa, me señaló con un vaivén de la mano un sillón. Me echó su caja de cigarros, me indicó una garrafa de licor y un recipiente de agua de sal que sabía que había en un rincón. Luego se colocó en pie delante del fuego y me pasó revista con su característica manera introspectiva. Le sienta bien el matrimonio, dijo, a modo de comentario. Me está pareciendo, Watson, que ha engordado usted 7 libras y media desde la última vez que le vi. 7, le contesté. Pues la verdad, yo habría dicho que un poquitín más. Yo creo, Watson, que un poquitín más. Y por lo que veo, otra vez ejerciendo la medicina. No me había dicho usted que tenía el propósito de volver a su trabajo, pero ¿cómo lo sabe usted? Lo estoy viendo, lo deduzco. Del mismo modo que sé que últimamente ha cogido usted mucho frío y que tiene a su servicio un asistente torpe y descuidada. Mi querido Holmes, le dije, esto es demasiado. De haber vivido usted hace unos cuantos siglos, con seguridad que habría acabado en la hoguera. Es cierto que el jueves pasado tuve que hacer una excursión al campo y que regresé a mi casa todo sucio. Pero como no es esta la ropa que llevaba, no puedo imaginarme de dónde saca usted esa deducción. En cuanto a Mary, sí, que es una muchacha incorregible y por eso mi mujer le ha dado ya el aviso de despido, pero tampoco sobre ese detalle consigo imaginarme de qué manera llega usted a razonarlo. Holmes se rió por lo bajo y se frotó las manos, largas y nerviosas. Es la cosa más sencilla, dijo. La vista me dice que en la parte interior de su zapato izquierdo, precisamente en el punto en que se proyecta la claridad del fuego de la chimenea, está el cuero marcado por 6 cortes casi paralelos. Es evidente que han sido producidos por alguien que ha rascado sin ningún cuidado el borde de la suela todo alrededor para arrancar el barro seco.
Eso me dio pie para mi doble deducción de que había salido usted con mal tiempo y de que tiene un ejemplar de doméstica londinense que rasca las botas con verdadera mala hazaña. En lo referente al ejercicio de la medicina, cuando entra un caballero en mis habitaciones oliendo a cloroformo y veo en uno de los costados de su sombrero de copa un bulto saliente que me indica dónde ha escondido su estetoscopio, tendría yo que ser muy torpe para no dictaminar que se trata de un miembro en activo de la profesión médica. No pude por menos que reírme de la facilidad con que explicaba el proceso de sus deducciones y le dije, siempre que le oigo aportar sus razones, me parece todo tan ridículamente sencillo que yo mismo podría haberlo hecho con facilidad, aunque en cada uno de los casos me quedo desconcertado hasta que me explica todo el proceso que ha seguido. Y sin embargo, creo que tengo tan buenos ojos como usted. Así es, en efecto, me contestó, encendiendo un cigarrillo y dejándose caer en un sillón. Usted ve, pero no se fija. ¿Cómo les parece ese relato de Sherlock Holmes? ¿Verdad? Muchas veces esa es la manera en cómo nosotros nos acercamos al texto. Vemos, pero no miramos. Las habilidades de observación de este personaje ficticio, ¿verdad? En estas novelas, Sherlock Holmes, son increíblemente audaces. Es un hombre que se fija en todo y desde que entra Watson por la puerta lo está analizando de pies a cabeza para saber a dónde estuvo, qué ha hecho, en qué anda ahora y sacar una deducción asombrosa de todo lo que pasa con la vida de este Watson. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que abordar el texto. Cuando nos ponemos a leer, tenemos que hacer un scan completo de todas las cosas, relacionar una cosa con otra, conectar cada uno de estos elementos, tenerlos presentes y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver la conexión que hay entre un pensamiento y otro en toda la Biblia para llegar a una deducción así tipo Watson. Y para poder hacer eso, tenemos que conocer cada uno de estos recursos que nos ayudan a poder hacer eso. Ya vimos las oraciones gramaticales, ya vimos los párrafos y ahora nos vamos a entrar en los discursos para hacer análisis profundo, así de este tipo de Sherlock Holmes. Entonces, miremos qué cosas tenemos que buscar en un discurso. Vamos a poner aquí la presentación. A ver. ¿Qué cosas tenemos que buscar en los discursos? Hay varios recursos que podemos nosotros, a los que podemos nosotros recurrir para poder entender los discursos. El primero de ellos es la conexión entre párrafos y episodios. El segundo son los cambios de relato, divisiones y ejes fundamentales. El tercero es el intercambio. Y el cuarto, los quiasmos que tanto le gustan a Roberto. Así que el día de hoy, por razones de tiempo, como ya vamos viendo unidades un poco más largas, no vamos a poder ver todos de una sola vez. Nos vamos a centrar en lo que nos queda de tiempo, en la conexión entre párrafos y episodios. Así que vamos a entrar en materia a ver esta conexión entre los párrafos y los episodios. Después de leer con atención y observar minuciosamente las oraciones gramaticales y los párrafos, es importante preguntarnos de qué manera el párrafo, tanto en las cartas o el episodio en las narraciones que estamos estudiando, se relaciona con los párrafos o episodios que le preceden y siguen y se conectan con ellos. Es decir, cuando estamos leyendo un párrafo, de qué manera se conecta con el párrafo anterior y con el párrafo siguiente. Y si es un episodio, cómo ese episodio se relaciona con el episodio anterior
y con el episodio siguiente. Y hasta aquí nos hemos centrado en la relación entre expresiones, entre cláusulas y oraciones gramaticales. Hemos analizado las relaciones de causa y efecto, los desarrollos de lo general a lo específico, las cláusulas condicionales con sus diferentes efectos y otras características relacionales dentro de las oraciones gramaticales y entre ellas. Estos mismos rasgos conectan también con frecuencia los párrafos y los episodios. Debemos buscar las palabras o temas que se repiten, las conexiones lógicas como las de causa y efecto. Hemos de poner especial atención en observar las conjunciones que unen los párrafos. Y de nuevo, todo esto son cosas que ya vimos, que ya estudiamos en las secciones anteriores. Las conjunciones, ustedes ya las conocen, las conexiones lógicas de causa y efecto, las palabras repetidas, todas estas cosas son cosas que ustedes ya vieron en las unidades anteriores. Entonces, esas mismas cosas buscamos ahora en estos discursos. En los episodios de una narración hay que prestar atención a la secuencia temporal de cada uno de los episodios. Es decir, a la línea de tiempo en la que se está desarrollando cada episodio. Si es antes, si es en medio o si es después. Y recuerde, siempre tenemos que seguir buscando y seguir seguir profundizando, leyendo y buscando de nuevo. Y sea lo que sea que hagamos, no nos paremos después de dar un breve vistazo al texto. Si se tiene que ir más atrás, váyase más atrás. Si tiene que empezar la carta desde el principio para entender qué está pasando en ese párrafo, váyase hasta el principio y lea. No escatime y no sea mezquino en leer grandes cantidades de texto. Si se tiene que ir al principio, váyase al principio, pero hágalo porque de eso depende el significado de lo que usted está leyendo. Sumérjase en el pasaje y busque las conexiones que nosotros ya vimos anteriormente. Así que vamos a analizar un episodio que encontramos en Marcos 8:22 para intentar encontrar las conexiones entre este episodio y los episodios anteriores y los episodios que le siguen. Pero primero vamos a leer el texto en referencia. Marcos 8, del 22 al 26. Si me puede ayudar Aline a leer. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Bien, aquí está hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Cuando vino a Betsaida y le trajeron este ciego para que lo sanara. Martita, si me ayuda a continuar leyendo ahí. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Creo que hay un error. Vamos a ver. Sí, Versión Reina Valera. Sí, es un error de la compilación de eSword. En el 8:26 dice, y lo envió a casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Ok? Entonces, ese es el episodio primero. Y si lo consideramos de un modo aislado, este es un pasaje extraño. Porque al principio Jesús sana a este hombre de modo parcial. ¿Y por qué hace eso? ¿Acaso es incapaz de curar totalmente al ciego de una vez?
Recuerde, le abre los ojos y primero mira a los hombres como árboles, como que si no estaba al 100% la sanidad. Y luego vuelve otra vez a abrirle los ojos para que ese hombre pudiera ver plenamente. ¿Por qué le pregunta a Jesús si ve algo? ¿Acaso no lo sabe Jesús? ¿O es que no está seguro de sus capacidades para sanar? Como que si estuviera en el oftalmólogo, ¿verdad? Que primero le prueba un lente para ver si mira con esos lentes y le pregunta, léeme hasta la última letra. ¿Podés leer? Y le dice, no, leo hasta la penúltima. Entonces vuelve a ponerle otra graduación y le dice, ¿y ahora qué ves? Entonces le dice, sí, ahora sí veo bien. Al principio el hombre no ve nada y después puede ver parcialmente, pero no con total claridad. Y finalmente Jesús le capacita para ver de un modo completo. ¿Significa algo todo esto? Miremos los episodios circunstantes y busquemos algunas conexiones. Vamos a leer el episodio anterior, que es Marcos 8, del 14 al 21. Si me puede ayudar Henry a leer esta parte. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Muy bien. Ahora el episodio siguiente. Recuerden, aquel fue un episodio antes y ahora vamos a leer el episodio que está abajo. Y si me puede ayudar Robert a leer esta parte. Marcos 8, del 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Ok. Quiero, mis hermanos, que miremos este pasaje, cómo se mira en la escritura. ¿Sí? Leímos en primera instancia Juan 8, del 22 al 26. Sí, este es el episodio del ciego que sana a Jesús en Betsaida. El episodio anterior es cuando Jesús les dice, ¿verdad? ¿Qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis. Porque habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y luego el episodio siguiente es, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Entonces, en el camino les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Y empiezan ahí a debatir. Y solo Pedro le puede decir, tú eres el Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una lectura sistemática de la palabra, nos encontramos con estos tres episodios que quizás no están relacionados entre sí. Imagínense, primero está la discusión entre los discípulos que se habían olvidado de traer pan. Después está el episodio de Jesús sanando al ciego en Betsaida. Y después el episodio de Cesarea de Filipo, donde Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿Cómo se relacionan estos pasajes entre sí? ¿Qué relación hay entre todo esto? Cuando nosotros
leemos en nuestras Biblias estos pasajes y estamos pasando, pensamos que son relatos aislados uno del otro, ¿verdad? Y nos cuesta entender esa conexión que hay entre ellos. Pero un análisis exhaustivo al estilo de Sherlock Holmes nos llevará a nosotros a ver que efectivamente tienen una conexión. Vamos a ver esas conexiones ahora entre estos 3 episodios. Consideremos las siguientes observaciones. En primer lugar, los 3 episodios son básicamente diálogos. En cada uno de los episodios, Jesús plantea una pregunta. En el primer episodio, en los versos del 14 al 21, Jesús dialoga con sus discípulos y también lo hace en el tercero. Es decir, el episodio anterior y el episodio siguiente son diálogos de Jesús con sus discípulos. Pero el episodio intermedio es distinto. En este incidente, Jesús dialoga con un hombre ciego. En otras palabras, el diálogo entre Jesús y el ciego se sitúa entre 2 diálogos del Señor con los discípulos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Bueno, si se me pierden, me avisan, ¿verdad? Entonces, tenemos un diálogo del Señor con sus discípulos antes, un diálogo del Señor con sus discípulos después, y en medio tenemos el diálogo de Jesús con el hombre ciego. ¿Acaso se propone alguna comparación o algún contraste? En el episodio intermedio se menciona 2 veces la aldea. En el tercer episodio se habla de aldeas. Jesús termina el episodio del ciego prohibiéndole que regrese a la aldea. En el tercer episodio, Jesús concluye también con una prohibición, en este caso, dirigida a los discípulos para que no hablaran de él. En el episodio intermedio, la terminología gira en torno a las palabras relacionadas con el sentido de la vista. Observa la repetición siguiente. Verso 23, el ciego. También el verso 23, después de escupir en los ojos del ciego. Verso 23, ves algo. Todo está relacionado con la vista. Y quiero que noten que mientras analizamos estas cosas, estamos buscando palabras repetidas. Levantando la vista, nuevamente en el verso 24. Veo a los hombres. Los veo como árboles. Todo gira en torno al sentido de la vista. Jesús puso las manos sobre sus ojos y él miró fijamente. Su vista fue restaurada. Lo veía todo con claridad. A juzgar por la importancia de términos relacionados con el sentido de la vista en el episodio del ciego, es interesante notar algunos términos parecidos que se utilizan en referencia con los discípulos en el primer episodio, en los versos del 14 y 21. Aún no comprendéis, en la versión inglesa nos dice el traductor que en vez de comprendéis, se usa la palabra veis. Aún no veis, ni entendéis, dice el verso 17. El verso 18, teniendo ojos, no veis. Entonces comenzamos a notar que hay una relación entre ese sentido de la vista que se menciona en el episodio intermedio y lo que él venía hablando con sus discípulos en el episodio anterior. Ellos tampoco, aunque tenían ojos, no podían ver. Esta repetición de palabras relacionadas con el sentido de la vista que se produce en los 2 primeros episodios es sin duda una importante conexión entre ambos. Observa que en el episodio del ciego esta terminología se utiliza de un modo literal, haciendo referencia al sentido físico de la vista. Este ciego efectivamente no podía ver. Estaba completamente ciego. No obstante, en el primer episodio,
estas palabras se utilizan en un sentido figurado. Los discípulos no estaban ciegos y hace referencia a la facultad de la comprensión. A pesar de que tenían ojos y que podían ver, tenían pleno uso del sentido de la vista, en un sentido figurado, ellos no podían comprender las cosas que Jesús les estaba enseñando. Entonces, Jesús presenta esa incapacidad en sentido figurado como la de un ciego. Teniendo ojos, no pueden ver. Aún no comprendéis ni entendéis. En la versión inglesa, nuevamente, se dice no veis para referirse a la facultad de comprender. Jesús deja esto especialmente claro cuando afirma, aún no veis. Los autores que trabajan con el texto de una versión en inglés que usa este verbo, es decir, aquí se usa esa palabra veis en lugar de entendéis, porque si nosotros, voy a poner la Biblia para que lo entendamos mejor. Dice en este verso 17, no entendéis ni comprendéis. Cuando vemos ese verso en inglés, dice perceive ye not yet, es decir, aún no pueden ver ni tampoco entender, no pueden percibir ni tampoco entender. Entonces, está utilizando este sentido de la vista de manera figurativa para ilustrar que aunque ellos tenían vista, aunque ellos tenían ojos, podían ver, espiritualmente no podían ver, no podían entender las cosas que el Señor Jesús les estaba enseñando. Jesús reitera este matiz al final de este episodio con la insistente pregunta, ¿aún no entendéis? Así que los discípulos, en cierta manera, estaban también como aquel hombre ciego. De nada les servía ver si no entendían las cosas, si no podían percibir las cosas que Jesús hacía. La afirmación de Pedro en 8:29, cuando dice, tú eres el Cristo, indica que Pedro entendía ahora quién era Jesús. Ya Pedro había recuperado la vista para poder ver quién era Jesús, aunque puede que los demás todavía no tuvieran luz acerca de esta cuestión. En esencia, se constata que ahora ve claramente. Conclusión acerca de esta conexión. En el primer episodio, Jesús plantea algunas preguntas a sus discípulos y se da cuenta de que realmente no entienden quién es Él. O sea, habían visto a Jesús multiplicar los alimentos y todavía se estaban preguntando si Jesús estaba enojado porque no habían traído suficiente pan. Están en la barca con el hombre que puede multiplicar panes y peces y están preocupados si habían traído suficiente pan para que ajustar. ¿Se dan cuenta? Después de haber visto esas cosas, todavía no les caía el 20, como decimos nosotros coloquialmente. ¿Quién es Jesús? Su visión es solo parcial. No obstante, cuando llegamos al tercer episodio, estos ven claramente y le reconocen como el Cristo. El relato intermedio, el episodio del ciego, es una ilustración del proceso que están experimentando los discípulos. No es tanto el relato acerca de una sanidad de Jesús, sino más bien respecto a un hombre. En un principio, solo ve parcialmente como los discípulos. Y esto lo podemos entender, hermanos, cuando vemos lo que el Señor le pregunta a los discípulos y cómo ellos responden. Miremos otra vez ese pasaje.
Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy? Estoy en el verso 27. Y ellos respondieron, miren cómo los discípulos miraban parcialmente. Dice, ellos decían, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que eres alguno de los profetas. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Ninguno se atrevió a responder. Solo Pedro respondiendo le dijo, tú eres el Cristo. Y estos discípulos yo me imagino que estaban así como que, aquel dice que sos esto, pero realmente ellos pensaban eso en su corazón. Algunos pensaban que él era Elías, pero lo que estaban haciendo es como quien dice, decirle a Pedro para que lo entienda Juan. Como cuando mis hijos dicen, fíjate que mi primo hizo tal cosa y realmente quien lo hizo fueron ellos, ¿verdad? Pero le ponen el caso del primo para que no les caiga a ellos primero. Entonces así estaban los discípulos. Les pregunta Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy? Entonces dicen ellos, algunos dicen que Elías, pero porque eso realmente estaba en su corazón. Dice, otros dicen que eres Juan el Bautista, quizás porque esos también pensaban que él era Juan el Bautista, ¿verdad? Y otros dicen que eres alguno de los profetas. Y también quizás ellos pensaban que él era alguno de los profetas. Pero cuando le llega el turno a Pedro, Pedro ahora evidencia que sí puede ver, después de todo esto que han estado viviendo en 3 episodios, hablando en sentido figurado, ¿verdad? Después de haber vivido todas estas cosas y después de haber visto todas estas cosas, ahora Pedro puede ver claramente que Jesús es el Cristo. Y cuando le pregunta, ¿quién dices tú que soy? Pedro le dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esto nos muestra, mis hermanos, que la vista de los discípulos estaba parcialmente nublada y que posteriormente el Señor la restaura de una manera total, como lo hace con el ciego en Betsaida. Así que encontramos esas conexiones en estos 3 pasajes. Después, igual que los discípulos, ve con toda claridad. De modo que el episodio del ciego representa en realidad una interrupción en el desarrollo de una sección que explica la concepción de Jesús que tenían los discípulos. El incidente del ciego ilustra con un suceso cotidiano lo que estaba sucediendo en la vida de los discípulos. Entonces, mis hermanos, de esta manera nosotros entendemos la conexión que hay entre varios episodios. Solamente por medio de la observación, solamente por medio de listar los principales elementos gramaticales y ver cómo se relacionan una cosa con la otra, es que nosotros podemos llegar a un análisis ya más aterrizado, más profundo de la conexión que hay entre un párrafo y el otro. Quisiera saber si hay alguna pregunta acerca de este ejemplo que vimos de la conexión entre episodios. ¿Todo claro? Estaba facilito, ¿ah? Pastor, con respecto a lo que mencionó al inicio, de que si algo no entendíamos, que volviéramos, en el libro que usted nos mandó hace varios días de cómo leer un libro, hablaba de que debemos hacer una lectura, ¿cómo se llama? De inspección, ¿verdad? Entonces, y luego una lectura extensiva, sin pararnos, sin detenernos. Y luego en la siguiente lectura ahí sí podemos pausarnos, pero no sé si ya empezaron a leer ese libro. Generalmente uno no siempre se detiene o dice ya no le entiendo, me detengo o ahí lo dejo. Entonces también va de la mano esto, ¿verdad? Porque la Biblia muchas veces hay partes que no entendemos y eso quizás nos pueda como
desanimar, pero esa es la manera de cómo leer un libro, así que les animo a que lo lean también. Amén. Y una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, de que el conocimiento y el arte de manejar esto no viene solo con una lección, no viene solo por esta clase que recibí con el pastor Cheran. No, esto viene con años de práctica, con años de estar haciendo lo mismo, de intercambiar con diferentes recursos, de escuchar diferentes perspectivas acerca de esta explicación. Y a medida que nosotros vayamos practicando estas cosas, se nos va a hacer más fácil ver la relación que hay entre un episodio y otro y poder sacar todas estas observaciones. Pero es necesario que nosotros volvamos una y otra vez a leer, como dice Laura, y a tener experiencia. Y una de las cosas, mis hermanos, si hay algo que le va a facilitar a usted el trabajo de interpretación bíblica, es conocer toda la Biblia. Conocer toda la Biblia. El arte de interpretar la Biblia no está separado de leer la Biblia. Porque el principio más importante de hermenéutica que nos legaron los reformadores protestantes es que la Biblia, solamente la Biblia, interpreta la Biblia. Pero entonces nosotros no vamos a poder interpretar bien la Biblia si no conocemos la Biblia. Juntamente con el aprendizaje de la interpretación correcta, tiene que ir acompañado de la lectura sistemática y sustanciosa de la Biblia. Mire, si usted viene a la iglesia pensando de que leer el versículo del día es suficiente, usted no está haciendo nada. Usted no está haciendo nada. Usted quiere crecer en su conocimiento de Dios, lea la Biblia en porciones sustanciosas. Lea 3, 4, 5 capítulos en el día, todos los días. Propóngase leer un libro por semana. Pero no se quede únicamente en el versículo del día. No crea que eso es suficiente. Cuando usted comience a leer la Biblia de una manera sustanciosa, usted va a ver cambios espirituales en su vida. Pero mientras no tenga ese compromiso con la Biblia, usted no va a crecer. Usted va a seguir siendo ese cristiano emocional que se deja guiar por los pensamientos bonitos, inspiradores que comparte todo el mundo. De yo sé las promesas que tengo para ti, de el Señor te ha prometido que Él te va a sacar y yo estaré contigo, aunque pases por el fuego, no te quemarás y cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y eso es lo que repite todo el mundo. Y está bien, es parte de la Escritura, pero hay muchas cosas de la Escritura que no conocemos todavía, que son mucho más grandes, más profundas y más impactantes para nuestra vida. Imagínese ahora lo que aprendimos de Tito, en la carta de Tito, cuando Pablo le dice a Tito en el capítulo 3, que no difame a los gobernantes, que sea amable con todos los hombres. O sea, esas son cosas que cambian nuestra vida, que cambian nuestra manera de ser y nuestra manera de relacionarnos con lo que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando nosotros empezamos a entender que esa palabra es una confrontación para algo que nosotros estamos haciendo mal y que tenemos que cambiar y nos comprometemos a dejar de hacerlo en obediencia a la palabra de Dios, ahí es cuando nosotros comenzamos a crecer. Y obviamente este cambio es incómodo. Este cambio es doloroso, porque más de alguna vez nos vamos a sentir que el pastor está hablando de mí, porque el pastor lo dice por mí y esa me cayó a mí. Y no es fácil, hermanos, no es fácil llegar a ese punto de darse cuenta de que, esas son las cosas en las que estoy fallando.
Porque a nosotros no nos gusta que nos digan las cosas en las que estamos fallando. Pero cuando la palabra nos confronta a todos, comenzando por mí como pastor, y nos lleva a cambiar esas cosas, ahí es cuando hay verdadero crecimiento. No hay ninguna ganancia con que usted salga de la iglesia motivado, inspirado alentado en su propio orgullo. Cuando sale enojado con usted mismo, cuando sale confrontado por sus malas actitudes y con su mal comportamiento, y dice, ya no quiero volver a esta iglesia porque esta iglesia solo me habla de las cosas malas que yo hago, ahí es cuando realmente estamos creciendo. Ahí es cuando realmente tenemos que trabajar en esas cosas. Entonces, mis hermanos, la correcta interpretación de la Biblia no se logra en una clase, en una noche, en una semana. Es un asunto de seguir practicando. Es un asunto de seguir leyendo. Es un asunto de comprometerse al proceso. Así que, mis amados, quiero desafiarlos en esta noche a que podamos hacer un breve ejercicio de encontrar esta conexión que hay entre, déjenme poner aquí la presentación, para encontrar esta conexión que hay entre los episodios. Y vamos a hacerlo a través de una pequeña tarea. Vamos a leer Colosenses 1, del 3 al 8, y 1, del 9 al 14. Son 2 episodios sucesivos. En primer lugar, del 3 al 8, y en segundo, del 9 al 14. Entonces, después de leer estos pasajes de Colosenses, vamos a encontrar 5 conexiones entre los pasajes. Y después de encontrar esas 5 conexiones, vamos a redactar 2 conclusiones acerca de esas conexiones encontradas. Entonces, quiero que, obviamente, esto pues lo voy a subir al salón de clases, pero no quiero que se sienta intimidado con este desafío, con esta tarea. Que haga lo mejor que pueda, pero que haga un intento. Que haga un esfuerzo por leerlo, por encontrar 5 conexiones y por redactar 2 conclusiones. Aquí en esta clase no hay puntos por las tareas. No hay que si lo hace malo se va a aplazar. Va a perder el semestre, ¿verdad? No hay nada. Mi interés es que usted aprenda a hacer las cosas. Entonces no se sienta mal si lo hace mal, si de entradita no le salió o no encontró esa conexión así al estilo Sherlock Holmes. Lo importante es que lo intente y que presente su trabajo, y después de hacer el ejercicio, vamos a verlo juntos y vamos a explicarlo juntos para ver las conexiones que hay. Y ahí usted va a ver, no son tipo los ensayos del SRL. En el SRL son matadores. Son matadores. Esos ensayos son para alguien que no está trabajando y está a tiempo completo dedicado al seminario. Aquí lo vamos haciendo por parte. Es importante que ahorita lo pueda hacer. Es mejor que lo hagamos ahorita mientras estamos viendo esto, a que se lo deje después, ya cuando hayamos visto todos los otros elementos y ya no se acuerde de nada. Entonces, hagamos el ejercicio. No tenga miedo de equivocarse. No pasa nada si se equivoca. Es parte del aprendizaje. Y al final lo vamos a ver todos juntos y vamos a aprender todos juntos cómo vamos mejorando en entender esas conexiones que hay entre un episodio y otro. Entonces, es el compromiso que quiero sacarle esta noche, que pueda hacer el ejercicio para que podamos discutirlo en la próxima clase. Si alguien más
tiene algo que decir. Robert. Hermano, buenas noches, Dios les bendiga. Es broma lo de SRL, ¿va? Y también quiero que saluden al hermano Roy Ponce de la Iglesia Bautista Renacer, que hoy lo vine a visitar aquí en su casa, ¿verdad? Andamos haciendo ahí visita al hermano, ayudándole con unas cuestioncitas acá, ¿verdad? Y pues nada, saludos hermanos, Dios les bendiga. Saludos, hermano Roy. Estaba por saludarlo. Gracias, buenas noches. Qué gusto verlo. Bueno. Bien, gloria al Señor, hermanos. Si no hay más comentarios, aportaciones, preguntas, vamos a despedirnos esta tarde orando al Señor. Entonces voy a pedirle a mi hermano Noé que pueda dirigirnos en oración. Amén, hermano. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por la oportunidad que nos diste de estar en esta nueva clase de hermenéutica, Señor. Herramientas importantes para la forma de comprender el texto de la Escritura, Señor. Pero como bien decía el pastor, que nuestro compromiso mayor sea diario con el estudio de la palabra, dedicando tiempo para leer las Escrituras. De esa manera tú usas, Señor, ese esfuerzo para volver ágil la mente, Señor, y la visión para poder comprender, Señor, el texto de la Escritura. Todo esto nos lleva, Señor, a una bendición enorme de ser poseedores, Señor, de tu ley santa, perfecta, que nos purifica, que nos santifica y que también nos da el mensaje para ser testigos, Señor, compartir tu palabra con otras personas. Gracias por este día que hemos apartado, que hemos consagrado para ti, Señor, un descanso maravilloso de nuestras labores durante la semana, porque tú eres nuestro reposo, Señor, y celebramos a tu nombre en este día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.